Alcibar, puedes empezar con tu clase del día de hoy, bueno, con tu exposición del día de hoy. Alcibar, ahí tienes activado el audio. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la literatura. Ok, hijo. Pues tienes un poquito de paciencia porque la internet se ha puesto lento. Okay, Destreza, mejorar nuestros conocimientos sobre la literatura mediante esta exposición viendo diferentes cosas sobre ella. Okay. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. La palabra literatura, derivada del latín literatura, con este término también se conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. En este sentido, el autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia, real o ficticia, de manera no convencional o tradicional. Origen de la literatura. Empezó en el siglo III después de Cristo, cuando la península ibérica fue invadida por los árabes y judíos. Las mezclas de la lengua árabe, hebrea y latín, donde se originaron los primeros escritos españoles. Las primeras manifestaciones de la lengua castellana se dieron en el siglo XI. Características de la literatura. Antigüedad de la literatura, géneros de la literatura, función poética, lenguaje connotativo, figuras literarias, corrientes literarias y originalidad. Tipos de literatura. Hay varios tipos de literatura, ahorita le vamos a dar unos ejemplos. Literatura escrita. La literatura escrita se refiere al conjunto de obras escritas o textos que han sido producidos y registrados por los seres humanos a lo largo de la historia. Literatura oral. La literatura oral es el conjunto de textos literarios que residen en la memoria y son transmitidos por medio de la voz dentro de una comunidad. Literatura de fantasía. El término literatura fantástica alude a un género narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, ciencia ficción o la literatura gótica. Literatura juvenil. Literatura juvenil es aquella especialmente dirigida a los lectores que atraviesan por la juventud, si bien no exclusivamente. Literatura infantil. Se entiende por la literatura infantil la literatura dirigida hacia el lector infantil, es decir, el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños porque estos lo pueden entender y disfrutar. Literatura antigua. Se entiende por literatura antigua al conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. Muchas gracias. Ok, chicos. Lo claro, preciso y conciso. Número 1. ¿Qué es la literatura? Nada más que la expresión de la belleza por medio de la palabra. Todo inicia con la oralidad, que es podernos comunicar de manera oral. Pero dentro de la literatura también está la parte de gestos, de sentimientos, emociones. Dice que se empezó allí, si vamos a los orígenes, hace aproximadamente en el siglo III después de Cristo, la península ibérica. Bueno, les voy a hacer un breve resumen sobre la península ibérica. La península ibérica era una nación compuesta por dos países que actualmente uno se llama España y el otro se llama Portugal.
Antes ellos estaban juntos, eran una sola nación, como Alemania. Había Alemania Occidental y Alemania Oriental, cuando Alemania solo era un país. Y en este caso estaba España y Portugal y formaban una sola nación llamada la Península Ibérica. Ellos fueron invadidos por muchos años por los árabes y judíos. La mezcla que existe de estas lenguas árabes, hebreas y latín, el latín que era del Imperio Romano, dio como origen a los primeros escritos españoles y como origen a nuestro alfabeto español. Pero las primeras manifestaciones en la lengua castellana se dieron a partir del siglo XI. ¿Por qué aparece esta palabra literatura? Porque eran las manifestaciones del pensamiento, de los sentimientos y emociones del individuo. Quería expresarse y la literatura se lo permitió. Y tenemos dentro de las características la antigüedad que tiene, que ya vimos sus orígenes, los géneros de literatura, género narrativo, dramático, género lírico, bueno, etcétera. Las funciones poéticas. La literatura puede estar en prosa, que es lo que nosotros leemos normalmente, o en verso, y esta forma poética de expresión de los poetas, de los versos, ¿verdad? Y el lenguaje puede ser connotativo para que podamos expresarnos a través de ellos. Las figuras literarias está el hipérbole, el símil, la metáfora, que eso vamos a ver más adelante. Las corrientes literarias también aparecen aquí en cada una de las épocas, la Edad Media, la Edad Moderna, etc. Y sobre todo en la literatura existe la originalidad, como cuando escriben esos cuentos, esas fábulas, esas novelas. Lo que quiere el autor es expresar una realidad, pero también con un toque de fantasía. Y aquí vamos a ver los tipos de literatura. Literatura hay para todos los ámbitos. Literatura escrita, pero antes de la escrita existió la literatura oral. Y puedo hablar de un texto narrativo o de un estilo narrativo, que son las fábulas de Esopo. Este esclavo, que se dice, cuenta la historia, un esclavo que trabajaba en un lugar donde había muchos animales y él quiso expresar a través de estos animales, personificarlos a través de una figura literaria, los valores del ser humano, que era donde él se desarrollaba, cómo eran los seres humanos, los individuos. Entonces, la literatura oral es la embrionaria, la pionera, es la literatura oral. Todo lo que se quiere es transmitir por medio de la expresión del lenguaje oral. Esto se transmite de generación en generación a través de experiencia, de anécdotas y situaciones que se dan. Luego aparece ya la escritura y por lo tanto aquí está la literatura escrita. Uno de los escritos más antiguos, por cierto, es el poema de Gilgamesh, que luego también nos vamos a conocer, escrito allá en el pueblo sumerio, el imperio babilónico. Entonces, la literatura escrita sirve para todas las edades y nos ha servido a nosotros a lo largo de la historia para poder tener evidencia. Porque una cosa, chicos, es cuando la literatura lo hacemos de forma oral. Bueno, ¿y quién es el autor? En su mayoría la literatura oral era anónima, porque venía de generación en generación, es decir, de boca en boca. Cuando ya se hace el compendio, ya se hace el documento, se hace el libro, ya sabemos quiénes son los autores y estas pueden guardarse, a diferencia del oral, que de pronto algo se te quedó, pero no es lo mismo. Así que cuando se inventa la escritura es el paso más importante como invento para los individuos, para el ser humano. Luego tenemos la literatura de fantasía, que aquí está la literatura de cuentos, de fábulas, de héroes, de superhéroes, de ciencia ficción, de terror, de literatura gótica, esta de Frankenstein, que el lobo, bueno, todo esto son literatura gótica, que por cierto a los niños, a los jóvenes o aún a los adultos nos gusta, pero siempre la literatura va a ir direccionada a quién, cuál es el público que quiere leer. Por ejemplo, hay literatura juvenil,
va dirigida especialmente para los jóvenes, pero eso no significa que nosotros los adultos no los podamos leer. La literatura infantil, cuentos, fábulas, ¿por qué más nos centramos en los cuentos? Porque en la literatura infantil el cuento lo que quiere es que el estudiante, que el niño se sumerja, que pueda entender y disfrutar de lo que se le está leyendo cuando son pequeñitos, o de que ellos puedan leerlos mediante imágenes. Son cortas, por cierto, los cuentos son cortos, las fábulas también son cortos, para que los niños puedan aprenderlo mediante imágenes muy coloridas, y que los príncipes, que las princesas, que los animales. Entonces, esta es una literatura infantil. Ahora, literaturas antiguas como guerreros, la Odisea, hazañas de guerreros, entonces, que sucedió hace muchos años atrás. Entonces, pues, cuando hablamos de literatura, sí está basado en hechos reales, pero también influencia mucho en lo que es la imaginación y la creatividad del escritor u autor. Me encanta la literatura porque yo al leer un buen texto puedo sentir lo que el autor quiere expresar a través de la palabra, y esto lo hace la literatura. En todos los ámbitos de la literatura lo que se quiere es expresar, y que el lector u oyente pueda sumergirse en el mundo al cual está invitando el autor de una obra magistral. Entonces, vamos a hacer las preguntitas. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? Después de haber escuchado, ayer también yo les envié un videíto y les estaba hablando un poco sobre la literatura. Así que vamos a empezar con esa preguntita. ¿Qué es la literatura? Voy a dejar abierto el audio para que puedan contestar esa primera pregunta. Excelente participación, Jefferson. Claro y preciso el tema, muy entendido. Ok, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es la literatura? Y esta preguntita se la voy a hacer a Briana Vera. ¿Qué es la literatura? Desde tu punto de vista, después de haber escuchado ayer y hoy, ¿qué es la literatura? ¿Tienes abierto el audio? Buenos días, hermana. Buenos días. La literatura también es como para expresar lo que sientes en un cuento, así. Muy bien. ¿Lo quieres? Eso es. Es lo que tú dices, la expresión. Esa es la palabra clave. La literatura es la expresión. Si su estado de ánimo está como triste, la literatura lo expresa por medio de poema, lo expresa por medio de alguna obra. Eso nos ayuda mucho a nosotros, expresarnos a través del escrito. Número 2. Tipos de literatura. Mía. Tipos de literatura. Nombramos algunos tipos de literatura. Matilde, tipo de literatura. Buenos días, hermana. ¿Dos o todos los que dio? No, uno nada más. Bueno, Un tipo de literatura. la literatura oral. Muy bien, esa es la pionera de todo. Yeshua, un tipo de literatura, hijo. Escrita. Muy bien. Ezequiel, otro tipo de literatura. Verbal. No, ese tipo de literatura no dijimos. Oral. Ya la oral la dijimos, hijo, está distraído. Christopher, un tipo de literatura.
Joel Coveña, un tipo de literatura. Un tipo de literatura. Sí, Literatura oral, ya esa ya la dijimos. literatura escrita. Ya la dijimos también. Deben estar atentos a la explicación. Su compañero lo hizo muy bien y yo les hice una retroalimentación. Por eso deben tener un cuaderno para anotar. Valentina, un tipo de literatura. La literatura infantil. Ya, muy bien. Literatura infantil, así es. Yuleisi, un tipo de literatura. Juvenil. Muy bien, literatura juvenil. Otro tipo de literatura. Ángel. Antigua. Muy bien. Israel. Tipo de literatura. Universal. No te escuché. Universal. Ya, podría ser. ¿Y otro tipo de literatura, Otoya? Medieval. Sí, ahí puede ser. Sí existe, pero ese es en general. Pero de las que dimos, falta una. Falta una, que yo dije del Lobos, Frankenstein, Drácula. Juan José, Literatura infantil. no me abra el audio, yo nombro. Saldaña, y ya infantil se dijo. Saldaña, ¿qué tipo de literatura? No sé, porque a veces entro a la clase porque se me fue la luz, así que Ok. cada rato no escuché. Steven Zambrano. Ok, hijo. Hermana, buenos días. La literatura griega. Gay. Esa literatura no hay, hijo. Él dijo literatura griega. No, esa no nombramos. ¿Qué tipo de literatura nombramos en los grupos que dijimos a continuación? Falta una. Y griega, yo estaba hablando de lobos, de Drácula, de Frankenstein. Eso no es una literatura griega. Dime, Ezequiel, que levantaste la mano. Terror. De terror, muy bien. Hay literatura de terror. Dime otra, Valentina. La literatura fantástica. Fantástica, muy bien. La de Frankenstein, todo eso que le digo se llama literatura gótica. Así se llama, literatura gótica. Y en la literatura antigua, ahí están todos los hechos que se dieron en el pasado. Vamos a mencionar características de la literatura. Ok, vamos. Características de la literatura. Le vamos a preguntar a Elkin una característica de la literatura. Steven, enciende tu cámara. Una característica de la literatura. Una característica de la literatura. Antigüedad. Bien antigua, así es. A ver, ¿qué sucede, chicos? Cuando usted está hablando, active su audio. No puede desactivar el audio mientras está hablando porque todo se escucha entrecortado. Ponga bien su cámara, Steven. Saque eso, por favor, de allí. Otra característica de la literatura. Jefferson. Otra característica de la literatura. Originalidad. Esta es una de las bases. Un autor o un escritor debe ser original en el momento de escribir una obra literaria. Bueno, ¿y cómo nace la literatura? Dice que hubo una mezcla, ¿verdad?, de idiomas
y vamos a recordar cuáles fueron esas mezclas. Cuando estaban en la península ibérica, algo sucedió allí. Como siempre, Daniela Peñafiel no la veo, está aquí vacío, no sé dónde estará. Cuando debe estar en clase, encendida su cámara, pero no la veo. Lo mismo a Carla Aguirre, está marcando ya, viendo la pared, creo, el techo, el tumbado. Entonces, estudiantes que no veo en clase significa que no están allí. Simplemente dejan encendida la cámara y se van. Daniela No me Peñafiel. alcanzan ni para el coco. Daniela Peñafiel. Cierra el audio. Matilde, tu audio. Kiel, por favor, no active el audio. Tenga la bondad, no interrumpa. Continuamos. Estudiantes que no me contestan significa que no están en clase. Vera Zúñiga. Sí, mande. ¿De dónde proviene la literatura? ¿De qué idiomas? Hubieron unas mezclas allí. Hubo una invasión en la península ibérica. Quienes invadieron y se hizo una mezcla allí y aparecen los primeros textos literarios. Nicole Pérez y Emma apagadas sus cámaras. Ok, ayúdanos, Micaela. ¿Cuáles fueron esas mezclas? ¿De qué idiomas? ¿Qué países o qué pobladores invadieron la península ibérica y hubo esta mezcla? Ya tenemos el latín de parte de los romanos, pero hubieron dos pueblos más que invadieron la península ibérica y nosotros los nombramos. Ya me están levantando la manito.